Hola, ¿cómo estás? Mira, para este punto aquí estamos viendo lo que tiene que ver con circunferencias 2 en el M49 de Kumon. Pero ¿qué pasa aquí? A simple vista nosotros podemos ver toda la hoja y a pesar de que ya está resuelto, no significa que copiemos los resultados, simplemente vamos a demostrar cómo llegar a estos resultados. Pero a simple vista de esta hoja podemos observar que todo, absolutamente casi todo, tiene que ver con círculos, letras, mayor que, menor que. A simple vista se ven muchos números, pero si nosotros lo desglosamos, vamos a entender paso a paso qué significa qué cosa. Vamos a ver primero lo que tenemos aquí que nos dice posiciones relativas de dos circunferencias. ¿Qué dice esto? A pesar de que se ve un poquito confuso o que no se le ve mucho sentido, vamos a desglosarlo, desmenuzarlo y vamos a entender qué es lo que dice cada cosa aquí. Dice, sea R1 y R2, R1 va a ser el radio 1 y R2 va a ser el radio 2. Entonces, tomándolo de dos circunferencias, como nos vamos a enfocar en los esquemas de abajo, entonces tenemos, cuando el radio 1 es mayor que el radio 2, los radios de dos circunferencias C1 y C2 respectivamente y de la distancia de sus centros. ¿Qué nos dice esto? C1, R1, R2, C2 de la distancia entre sus centros. Hasta ahorita solo nos vamos a enfocar en eso. Interiores. Vamos a ver por qué interiores. C1 y C2 va a corresponder a las circunferencias que vamos a tener aquí. La circunferencia 1 y la circunferencia 2. La circunferencia 1 va a ser la de afuera, que es toda esta parte de aquí, y la circunferencia 2. Lo que va a determinar qué es qué y cómo lo vamos a incluir tiene que ver tanto con los círculos como con sus radios. Vamos a ver esto qué quiere decir. Este de aquí va a ser interior. Va a ser interior porque el círculo está dentro del otro círculo. Obviamente, para que uno esté dentro del otro, debemos de tener que un rango va a ser más, un radio va a ser más pequeño que el radio mayor. Por eso tenemos que en C2 nuestro radio 2 va a ser más pequeño que el radio 1. Por lo tanto, la distancia va a ser esta parte de aquí. La distancia solo se va a enfocar en esta distancia de aquí, de punto a punto. Eso significa que D va a ser menor que R1 menos R2. O sea, la distancia de D va a ser menor que la diferencia de los radios. Eso quiere decir interiores. Ahora, como podemos observar, no necesariamente está tocando al círculo de afuera. Más bien, quiere decirnos que si tenemos un círculo y otro círculo adentro, la distancia o la diferencia va a estar entre sus radios, radio 1 y radio 2. No necesariamente va a estar el problema que se vaya a tocar sobre el otro círculo. Por eso, bien, ahora viene tangentes interiores. Tangentes interiores, recordemos que la palabra tangente se refiere a que solo toca una vez o solo hay una intersección. Entonces, las tangentes interiores, otra vez, va a ser cuando el círculo de adentro, ahora sí, toca al círculo sobre el que está adentro. Como podemos observar aquí, no hay una diferencia de espacio, por lo tanto, aquí el R1 menos el R2 nos va a dar exactamente igual a la distancia que hay entre los radios. Entonces, aquí son relaciones. Vamos ahora con el 1 y 2 que dice secantes. Se cortan en dos puntos. Esos puntos, ¿dónde están? Esos puntos, para ser exactos, están aquí. Está aquí y aquí. Tangentes, solo uno. Dice dos puntos. Tangente, recordemos que es solo una intersección. Aquí. Entonces, el C1 va a corresponder a todo este círculo de aquí. Y el C2 va a corresponder al círculo del otro lado
que se están conectando. Si se dan cuenta, esto es parecido a un diagrama de Venn. Por lo tanto, va a haber una intersección en dos puntos. Ahora bien, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que R1 menos R2 es menor que D menor que R1 más R2. Vamos a tomar en cuenta estas fórmulas porque ahorita las vamos a utilizar en los ejercicios de abajo, pero lo importante de aquí es definir que cada una de abajo es una relación que se cumple. Bueno, es una eh, desigualdad que se va a cumplir porque esta desigualdad aplica cuando son dos puntos. La de aquí es cuando es tangente y ahora vamos con la de la derecha, cuando son tangentes exteriores. Tangentes exteriores quiere decir que se va a tocar otra vez en un punto porque es tangente, pero ya no van a estar los círculos sobrepuestos o un círculo dentro del otro, ya va a estar afuera. Como podemos observar, el 1 y el C2 están afuera, pero se van a tocar solo una vez aquí. Entonces, por eso son tangentes exteriores, porque va a tocar afuera y solo una vez. ¿Su relación cuál va a ser? Va a ser esta es su ecuación. D es igual a R1 más R2. Y por último tenemos exteriores, cuando podemos observar que ni siquiera tienen contacto los círculos y solo se va a enfocar en distancias, pero no los va o no va a haber, por así decirlo, no se van a tocar entre ellos. Por lo tanto, aquí que dice, aquí como son exteriores, tenemos que al ser exteriores va a ser D mayor que R1 más R2. Entonces, esta parte es importante saber que tiene que ver con que sea interior, tangente interior, que se cortan dos puntos, o tangente exterior, o incluso exteriores. Vamos a ver qué dice abajo. Dice, del 13 al 5 también se cumple si R1 es igual a R2. Esto recordemos que R1 es de la circunferencia 1 y R2 de la circunferencia 2. Pero para que sean iguales, tendrían que ser círculos iguales. Por ejemplo, dos círculos de radio 2, porque eso nos dice que son del mismo radio. Pero como podemos observar arriba, C1 y C2 no tienen el mismo radio, porque hasta arriba nos dice sea R1 mayor que R2. Por eso C1 o el círculo de color amarillo se ve más grande que el círculo de color morado. Nos dicen, si no es posible determinar cuáles son los radios R1 y R2, es mayor, usa el valor absoluto de R1 menos R2. En lugar de R1 menos R2, desde interiores, tangentes interiores o secantes de dos puntos. Entonces nos está diciendo, cuando no sabemos los radios, se van a restar y el valor absoluto nos va a dar ese resultado. ¿Por qué? Observemos esto. Si nosotros no conocemos, mira, aquí dice, si no es posible, ¿cuáles son los radios? Si no se tienen los radios, o sea, así como no radios, entonces se usa R1 menos R2 en lugar de esta parte de aquí. Esta parte de aquí donde la podemos encontrar, esto de aquí es este de aquí y este de aquí. ¿Pero qué significa? Si nosotros restamos, aquí sería 1 menos 2. Si te das cuenta, aquí tenemos menos 1. Se usa el valor absoluto porque se convertiría entonces en 1 positivo. Por eso es el valor absoluto. No vamos a utilizar radios negativos porque en la vida real y en problemas reales no podemos utilizar distancias negativas. No podemos decir que la mesa mide menos 2 centímetros de largo. Por lo tanto, se utilizan valores absolutos para saber valores reales de cuánto, ya sea hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia dónde la mesa mide 1 centímetro. Por eso, en distancia, vamos a utilizar eso. Hasta este punto, esto que tiene que ver aquí con este, nada más lo de los
nada más lo de los radios, vamos a ubicarlo así para que nos diga entonces cuánto nos va a quedar. Entonces, vamos a verlo y nos quedaría entonces este valor. Entonces, para resolver lo de abajo, lo vamos a tener así. Halla el rango de los valores de A para el cual las dos circunferencias x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1 y x menos a al cuadrado más y menos 1 al cuadrado es igual a 1 se corta en dos puntos distintos. Aquí ya nos están dando una palabra clave, entonces nos están diciendo se corta en dos puntos distintos. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la que vamos a usar? Va a ser la número 3. La circunferencia x2, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, tiene centro, ok, aquí ya nos está dando los valores, tiene centro y radio 1. Además, la circunferencia, la segunda circunferencia, x menos a cuadrada más x menos 1 al cuadrado es igual a 1, tiene centro a, 1 y radio 1. Entonces, la distancia d entre los puntos de las dos circunferencias es d es igual a raíz cuadrada de a cuadrada más 1. ¿Eso cómo lo hacemos? Eso es utilizando esta fórmula que ya habíamos visto al principio de nivel M. La distancia entre dos puntos se utiliza esta función, pero del origen a un punto solo se va a utilizar esto. Es por eso entonces que si es x1 al cuadrado más y1 al cuadrado, entonces aquí la vamos a sustituir así. x1 al cuadrado más y1 al cuadrado, su raíz es igual a d. Por lo tanto, si tenemos aquí de la d de esta distancia, esa d se calcula así. A cuadrada más 1 al cuadrado, su raíz es igual a la distancia. Es de ahí de donde sale ese resultado de d. Ahora bien, ya que lo tenemos así, tenemos este valor, ya lo tenemos. Ya sabemos cuánto vale d. Entonces, si nosotros nos vamos al punto 3, que es esta parte de aquí, para el punto 3 nosotros estamos utilizando solo esto. Entonces, para el punto 3, para no ser repetitivos, vamos a utilizar esta fórmula de aquí. Ya sabemos cuánto vale d, entonces esta d automáticamente ya la tenemos. Ahora vienen los radios. ¿Cuánto nos dice del radio 1? El radio 1 va a ser la primera circunferencia que nos den y el radio 2 va a ser la segunda circunferencia que nos den. Entonces va a ser radio 1, 1 menos 1 menor que, entonces nos va a quedar así. Va a ser menor que d, menor que R1 más R2. Ahora, R1 viene de la partecita verde izquierda y R1. R2 igual de la segunda ecuación de la segunda circunferencia y D pues ya lo tenemos, que es arriba. Reescribimos esto y nos queda 1 menos 1 menor que raíz cuadrada de a cuadrada más 1 al cuadrado menor que 1 más 1. ¿Cuánto nos queda esto? Esto nos queda 0 menor que raíz de a cuadrada más 1 al cuadrado menor que 2. Muy bien. Aquí nos dice en el ejercicio 0 menor que raíz de a cuadrada más 1 se cumple para todos los valores reales. Raíz cuadrada de a cuadrada más 1 menor que 2 y, ejemplo, menos 3. Raíz de menos 3 menor que a, raíz menor que raíz de 3, nos queda como resultado que por lo tanto, menos raíz de 3 menor que a, menor que raíz de 3. Así es como funciona. Entonces, nada más se está resolviendo y se está igualando para saber entonces cuál va a ser el resultado. ¿Por qué? Porque como podemos ver aquí, en esta parte ya se va a quedar así porque se cumple para todos los números reales. Pero nos falta una cosa. En este punto solo se utilizó este y este. Pero nos falta otro porque es un rango. Se va a utilizar este y este. Entonces, ese y este corresponde aquí.
Aquí sí podemos igualar el resultado y sí podemos despejar ese 2. ¿Por qué? Porque como lo tenemos aquí, si nosotros elevamos ambos lados al cuadrado, nos va a quedar así. Raíz de a cuadrada más 1 menor que 2, elevamos ambos lados al cuadrado para eliminar la raíz, nos queda a cuadrada más 1 menor que 4, lo resolvemos, a cuadrada es menor que 4 menos 1, a cuadrada es menor que 3, entonces a es menor que raíz de 3. Como tenemos dos valores, aquí va a ser raíz cuadrada, acuérdate que va a ser más menos raíz de 3. Entonces es de ahí de donde surge uno negativo y uno positivo. Por lo tanto, menos raíz de 3 es menor que a menor que raíz de 3. Entonces, todo esto de aquí corresponde a la parte amarilla. Entonces, ¿qué dice nuestro ejercicio? Nos dice, halla el rango de valores en los que A, en el valor de dos circunferencias, ese es nuestro resultado. El rango de valores de que A para que las dos circunferencias se corten en dos puntos distintos. Y es eso que tenemos ahí de color amarillo. Como podemos ver, al principio se veía mucho texto, parece decirle mucho texto, pero, ya que lo desmenuzamos, lo desglosamos y lo entendemos, solo tenemos que utilizar uno de los ejemplos en nuestros ejercicios. Por ejemplo, abajo. Aquí ya está resuelto, pero dice, hay el rango de valores, esto es lo que nos piden, acuérdate, todo está en leerlo bien. Si nosotros lo sabemos leer, sabemos desde la lectura qué nos está pidiendo. Haya otra vez el rango de valores de A para el que las dos circunferencias se cortan en dos puntos distintos. Se cortan en dos puntos distintos. Otra vez, ¿cuál corta en dos puntos? Usa esta, la 3. Entonces, para la de abajo, exactamente se va a utilizar las mismas fórmulas y las mismas condiciones. Tenemos una circunferencia y otra circunferencia. Se sustituyen sus datos, se ponen y otra vez, todo está en leer. Si leemos bien, sabemos que tenemos. Dice, la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, tiene como centro y tiene radio este. Muy bien, eso está bien y cumple con esto de acá. Y ahora viene con la segunda circunferencia. La segunda circunferencia es todo esto. Entonces, la segunda circunferencia es esta, tiene centro, aquí está su centro, y radio, aquí está su radio. Entonces, vamos a calcular la distancia entre ese radio utilizando la fórmula de arriba, que es esta de acá, y quedaría exactamente lo mismo. x2, x1 al cuadrado más y1 al cuadrado, su raíz va a ser igual a la distancia. Se sustituye con a al cuadrado más 0 al cuadrado es igual a raíz de a. Por lo tanto, raíz de a cuadrada va a ser igual a, que es igual a d. Esto es esta parte de acá. Lo de abajo, pues nada más es restar exactamente los radios, como tenemos en esta fórmula, y comprobar que sí nos dé. Ahora bien, como parte de las preguntas, también tenemos cómo entender los círculos. Aquí ya tenemos los diferentes círculos. Pero para que nosotros podamos entender con qué círculos estamos trabajando, necesitamos entender su ecuación. La ecuación del círculo se divide así. La que, por ejemplo, aquí, esta de aquí, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Esa va a ser la primera ecuación que la vamos a escribir aquí, que va a ser la circunferencia es igual a x al cuadrado más y al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Esa va a ser la primera ecuación que tenemos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, este tipo de ecuación es todavía más larga y ese tipo de ecuación no la tenemos para que nosotros la podamos resolver. ¿Qué va a pasar en este caso? Para este caso, nosotros tenemos que reescribir la ecuación que tenemos en nuestro ejercicio y una vez que la reescribamos, la vamos a poder manipular e interpretar en base a lo que necesitamos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Esta ecuación la vamos a dejar aquí, pero lo que nosotros vamos a buscar es esto, completarle el cuadrado factorizando nuestra ecuación. Si nosotros completamos estos cuadrados, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar nada más esta parte de aquí.
Si completamos el cuadrado del primero, lo vamos a hacer así, separándolo por términos. Términos de x y términos de y dejando por último a los números. ¿Cómo vamos a completar el cuadrado? El cuadrado lo vamos a completar de esta manera. Vamos a reescribir lo de las x y va a quedar así. X al cuadrado más 2x. Esto va a ser más y al cuadrado menos 3y. Es igual a el valor independiente a este 3. Lo vamos a pasar del otro lado negativo. Para completar el cuadrado se va a resolver así. Una vez que nosotros completemos el cuadrado, vamos a tener este valor. El valor de las x y el de las y. Cuando nosotros sustituíamos esto en el nivel más bajo, en un nivel más bajo donde se completaba el cuadrado, que era la factorización, teníamos esta ecuación: a x al cuadrado más bx más c. Aquí vamos a utilizar también esta de aquí, b sobre 2 al cuadrado. Entonces, nosotros tenemos esta de aquí. ¿Cuál va a ser A, cuál va a ser B y cuál va a ser C? Ah, pues aquí tenemos que esta es A, esta es B y no tenemos C. Entonces la vamos a completar. ¿Qué vamos a hacer? Como el ejemplo nos dice, ya lo igualamos a nuestro número, a este número que es el menos 3, pero ahora necesitamos completar el cuadrado de las de abajo. Para completar el cuadrado de la primera, nos va a quedar x al cuadrado más 2x, aquí va a ser más b entre 2, ¿cuánto vale b? El coeficiente de b vale 2, entre 2 al cuadrado, esto va a ser lo primero. Ahora esto más, ¿qué tenemos de más? Tenemos y al cuadrado menos 3y más la mitad de b vale 3, entre, menos 3 entre 2 al cuadrado. Aquí ya tenemos la segunda. Este corresponde al segundo. Es igual a ¿cuánto va a ser igual? Va a ser igual a menos 3. Y estas que escribimos acá, las vamos a completar también del lado derecho, las vamos a escribir también del lado derecho para balancear nuestra ecuación. Entonces va a ser más 2 sobre 2 al cuadrado más este de acá, que va a ser más menos 3 sobre 2 al cuadrado. Vamos a eliminar paréntesis y nos va a quedar esto. Nos va a quedar entonces x al cuadrado más 2x más 1. Después tenemos aquí que va a ser más y al cuadrado menos 3y más menos. Aquí vamos a ver qué pasa con este menos. Va a ser 3 menos 3 medios al cuadrado, 9 cuartos. Se suman y se pone así. Es igual a el menos 3 que ya teníamos, menos 3 más 1 más 9 cuartos. Todavía lo podemos factorizar más. Cuando tenemos un trinomio al cuadrado perfecto, las raíces o sus raíces de los extremos va a ser lo que vamos a completar. Solo el signo del medio va a ser lo que puede variar. En este caso va a ser x, la raíz de x al cuadrado es x y la raíz de 1 es 1 más 1 al cuadrado. Este signo del medio va a depender del signo del medio del de arriba. El de arriba es positivo, entonces abajo también va a ser positivo. En el siguiente vamos a ver qué pasa. La raíz de y es y la raíz de 9 tercios, 9 cuartos es 3 medios. Pero si nos damos cuenta, el signo del medio es negativo, por lo tanto el signo de aquí va a ser negativo. Se eleva al cuadrado y nos va a dar igual a menos 3 más 1 nos da menos 2 más 9 cuartos. Menos 2 enteros pasa a ser 8 cuartos. Y esto nos va a quedar que es igual a 1 cuarto. Por lo tanto, el 1 cuarto lo pasamos acá para igualar la ecuación a 0 y quedaría menos 1 cuarto es igual a 0. Y esta de acá, si nos damos cuenta, ya tiene más forma a la ecuación de un círculo. La copiamos y si nosotros la ponemos aquí, es esta ecuación de aquí. Solo que nos va a faltar aquí. Si nosotros identificamos esto, el radio
No lo tenemos que pasar como dice este ejemplo. El radio lo tenemos que dejar después y nos quedaría es igual a un medio al cuadrado. ¿Por qué? Porque un medio al cuadrado, pues ya sabíamos que era esta parte de acá. Todo esto. Ya lo habíamos resuelto, pero al momento de que nosotros lo pasamos acá, quedó un cuarto. Entonces, ¿cómo va a ser la raíz? Recordemos que es esta ecuación. Entonces, aquí ya vamos a tener, este de aquí va a ser el centro, este es el centro, x más 1 igual a 0, entonces x es igual a menos 1. Aquí y menos 3 medios es igual a 0, entonces y es igual a 3 medios. Y por último, el radio va a ser lo que tengamos adentro, que va a ser un medio. Ya lo tenemos todo aquí, este es este de aquí es este, y este de aquí es este de aquí. Como vemos, solo es reciclar los datos, sustituir, y aquí están estos dos ejercicios abajo por si lo quieres tomar como ejemplo y ver cómo quedaría la solución de ese problema. Aquí está todo el procedimiento, lo único que pasó es que se completa cuadrados, y recuerda que completar cuadrados es algo importante que necesitas saber para que al momento de utilizar las funciones cuadráticas de los círculos puedas saber los centros y el radio, y sobre todo identificarlo más rápido. Si tienes alguna duda, házmela saber y te puedo ayudar.